Desde que terminaron las vacaciones, los niños de la vecindad se encontraban más cansados por obvias razones, tenían que despertarse demasiado temprano para ir a la escuela, y ni hablar de la abundante tarea que les dejaba el profesor Girafales, era un cuento de nunca acabar, no tenían tiempo para jugar y divertirse. El chavo pensó por un momento en dejar de estudiar y dedicarse a otra cosa, y entre tantas ideas que tuvo se le ocurrió algo que pocos podrían llegar a imaginar. Una noche mientras todos dormían, el chavo salió del barril cautelosamente con intenciones desconocidas. Se posicionó en medio del patio de la vecindad y después de echar un vistazo alrededor, sacó de su bolsillo una hoja de papel la cual estaba arrugada, después sacó una pluma negra y una pluma roja, acto seguido se puso a dibujar en la hoja la cual estaba sobre el suelo, pasaban los minutos y el chavo dibujaba con una gran sonrisa en la cara y además se notaba bastante concentrado como si lo que estuviera haciendo fuera algo serio. Por fin después de tanto trazo, levantó la hoja de papel, la observó y en la pantalla apareció lo que había dibujado, parecía ser la esquina donde están juntas las casas de Doña Florinda y Doña Clotilde, pero justo en la esquina mencionada, el chavo había dibujado una silueta de algún demonio oscuro con algunas manchas rojas. El chavo miró el dibujo contemplando semejante obra de arte que había plasmado, y posteriormente, volteó a ver el lugar auténtico que había dibujado y cuando miró se dio cuenta que su dibujo se había plasmado en la realidad. Un demonio de gran estatura y tamaño estaba en medio de las casas de Doña Florinda y Doña Clotilde, observando al chavo detenidamente pero por alguna razón este demonio no lo atacaba simplemente lo miraba. El chavo se quedó quieto pero no sentía miedo ya que, al parecer aquello era parte de su plan. Después la escena cambia y ahora estamos en la casa de Don Ramón, mientras el mismo Don Ramón dormía, se empezó a escuchar un sonido como de pisadas pesadas y Don Ramón se despertó por la intensidad del sonido, fue a prender la luz y cuando salió de la casa alcanzó a ver al demonio el cual estaba caminando por la pared, dando a entender que escapaba de ahí, después vio que el chavo estaba parado en medio del patio con el dibujo en la mano, por alguna razón parecía estar hipnotizado, después Don Ramón tomó la decisión de acercarse a él, y cuando lo vio de frente se dio cuenta de que el chavo tenía los ojos en blanco y una gran sonrisa que denotaba felicidad. Don Ramón lo movió agitándolo de los hombros, pero el chavo estaba muy rígido. Después Don Ramón volteó para todos lados sospechando que alguien más estaba ahí ya que había sentido una presencia, cuando volteó a ver su casa se dio cuenta de que el demonio estaba entrando pero no caminando sino que gateando como si de un animal se tratara, Don Ramón comenzó a sentir miedo por lo que había visto, un demonio gigantesco el cual se veía peligroso. Aún así Don Ramón decidió dejar al chavo solo y fue a su casa para sacar al demonio a patadas, pero cuando entró todo estaba oscuro pero alcanzó a ver al mismo demonio parado mirándolo fijamente mientras levantaba el brazo apuntando hacia un lugar en específico, cuando Don Ramón volteó a ver al lugar al cual el demonio le estaba indicando, vio a la Chilindrina llorando ya que estaba parada pero en el techo de la casa, su llanto indicaba que tenía miedo ya que no podía bajar de ahí. Después Don Ramón escuchó una campanita en su oído y posteriormente una voz en su cabeza la cual le dijo, tú también podrías caminar sobre el techo y sobre las paredes si así lo deseas. Después Don Ramón entró en razón y cuando volteó a ver al sitio donde estaba el demonio parado, ya no estaba ahí. Después la Chilindrina se cayó al suelo golpeándose fuerte en la cabeza y por razones obvias quedó noqueada en el suelo. Don Ramón se acercó a ella mientras le sobaba la cabeza y se dio cuenta de que su hija estaba inconsciente así que decidió llamar a la ambulancia pero cuando tomó el teléfono para llamar, empezó a escuchar una canción medio extraña la cual provenía del patio de la vecindad. Cuando volteó vio que en el patio había mucha luz. Le dio tanta curiosidad que dejó de un lado la llamada y cuando salió al patio, vio que todo estaba completamente cambiado, ya no había patio, sino más bien una especie de cuarto rojizo el cual daba malas vibras, al fondo alcanzó a ver un cuarto el cual tenía ventana y en el interior divisó una silueta la cual parecía estar haciendo algo. Don Ramón empezaba a entrar en pánico pero sabía que tenía que mantener la compostura, después volteó a ver a su hija la cual seguía tirada en el suelo y fue entonces que se dirigió al teléfono pero este por alguna razón estaba derretido como si se hubiera quemado, justo en ese momento Don Ramón empezó a sentir mucho calor.
Obviamente no tenía pensado salir al enorme cuarto rojizo ya que era el lugar más aterrador que había visto en su vida y además la música le empezó a dar miedo. Tomó la decisión de cerrar la puerta pero cuando lo hizo y volteó vio a un niño el cual le dijo lo siguiente, no se preocupe señor, lo único que tiene que hacer es ir afuera y recibir el juguete que le regalará el demonio rojo. ¿Usted sabía que el demonio rojo ahora está elaborando precisamente el juguete que le mencioné? Solo le advierto que si no lo agradece o lo toma con desagrado, el demonio rojo le va a cortar la piel con la punta de su afilado dedo índice, empezando del hombro y bajando hasta la mano, yo que usted me evito ese dolor. Don Ramón estaba muy confundido por todo lo que estaba pasando, pero aún así se armó de valor y decidió salir de la casa con los pantalones bien puestos pero antes de salir la Chilindrina lo agarró de la pierna y le dijo, no vayas papá, ese demonio rojo no tiene buenas intenciones, por favor no vayas. Don Ramón miró a la Chilindrina pero la ignoró y abrió la puerta de su casa para salir al gran cuarto rojizo pero cuando divisó a lo lejos, vio al demonio rojo asomándose por la ventana con una cara bastante espeluznante. Don Ramón pasó saliva por el temor que empezó a sentir pero aún así se atrevió a salir y el demonio rojo se acercó a él ofreciéndole un muñeco muy bien elaborado, Don Ramón lo tomó y le sonrió en señal de agradecimiento. Después se dirigió a la casa, el calor empezaba a disminuir, era como si después de haber tomado aquel juguete todo estuviera volviendo a la normalidad. Vio al chavo sentado junto con la Chilindrina la cual estaba llorando ya que el chavo le estaba arrancando los pelos de la cabeza uno por uno. Don Ramón empujó al chavo y después le dijo, ¿qué crees que estás haciendo chavo? Vuelves a molestar a la Chilindrina y esta vez el coscorrón que te voy a dar te va a dejar un chipote de por vida, ¿me escuchaste? El chavo le dijo, perdóneme don Ramón, lo que pasa es que, el demonio rojo me encargó que hiciera esto ya que necesita pelos de niña arrancados desde la raíz, pero no se preocupe, solo arrancaré 200, no se quedará pelona su hija Chilindrina. Don Ramón comenzó a enojarse y le gritó que se fuera de la casa, el chavo se fue desanimado con unos cuantos pelos de la Chilindrina en la mano. Don Ramón levantó a la Chilindrina y después le dijo que se sentara en el sillón porque le iba a preparar un té para que se sintiera mejor. Mientras don Ramón preparaba el té, la Chilindrina le dijo desde el sillón en voz baja, oye papá, el demonio rojo se está asomando por la ventana. Don Ramón volteó lentamente y vio al demonio rojo asomando la cabeza con una sonrisa grotesca. De repente se empezó a sentir un calor abrumador en la casa y en un momento dado las cosas comenzaron a incendiarse sin razón aparente. Don Ramón fue corriendo hacia la Chilindrina, la tomó del brazo y salieron de la casa tan rápidamente que cayeron al suelo y cuando don Ramón levantó la cabeza para mirar alrededor se dio cuenta de que todo había regresado a la normalidad. El cielo era hermoso y los pájaros cantaban como nunca. Don Ramón y la Chilindrina se pusieron de pie y reflexionaron al respecto, después don Ramón volteó a ver el cielo, y vio que en el mismo había una ciudad flotante, algo que obviamente indicaba que las cosas no habían vuelto a la normalidad, sino que fue el caso contrario, las cosas se empezaban a poner cada vez más extrañas. La cosa no terminó ahí, don Ramón y la Chilindrina miraban asombrados la gran ciudad flotante del cielo, pero en un momento dado se dieron cuenta y divisaron que había gente la cual se estaba aventando desde allá arriba. No se alcanzaba a ver muy bien pero sabían que eran personas, ya que al caer se escuchaba un grito el cual producía un eco indescriptible. La Chilindrina se metió corriendo a la casa al ver que no era solo una o dos personas las que se aventaban sino que poco a poco comenzaban a ser más, una completa multitud, era como si algo desgarrador estuviera pasando allá arriba en la ciudad flotante. Don Ramón se empezó a sentir mareado pero cuando bajó la mirada vio al chavo en medio del patio jugando con su valero, don Ramón se le acercó y le dijo oye chavo, ¿estás viendo lo mismo que yo allá arriba? El chavo volteó a ver y se quedó mirando por unos segundos hasta que de repente el cielo se empezó a oscurecer y la misma canción de antes empezó a reproducirse escuchándose en toda la ciudad. Después la luz poco a poco volvió en todo el cielo dejando ver la enorme cabeza del demonio rojo sonriendo mientras miraba a todos desde las alturas del cielo.